Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestra serie de estudio sobre Cristo en toda la Biblia, Cristo en todas las Escrituras. El día de hoy vamos a analizar entonces, comenzando nuestro viaje a través de toda la Biblia, por el Pentateuco. Ya el día de hoy vamos a analizar entonces a Cristo a través de los 5 libros que componen el Pentateuco. Para comenzar, y como referente no solamente al estudio de Cristo en el Pentateuco, sino que de Cristo en toda la Biblia, vamos a leer este pasaje, estos dos versículos del capítulo 24 de Lucas, que dice, y él les dijo, o sea, a Cristo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Como veíamos la semana pasada en introducción a esta serie de estudios, Cristo está en toda la Biblia. No hay dos formas de salvarse distintas, no hay dos pueblos distintos, no hay temas distintos. La Biblia es una única historia de un único personaje, que es Cristo. Cristo les explicó esto a sus discípulos y sus discípulos, por inspiración del Espíritu Santo, nos lo explican a nosotros en el Nuevo Testamento. Pero fue necesario que el Señor le abriese el entendimiento a los discípulos para que ellos pudieran verlo a través de las Escrituras, para que pudieran ver a Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ocurre muchas veces que para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento les era difícil ver al Mesías que vendría porque su entendimiento estaba entenebrecido, ¿ya? Al igual como nosotros a día de hoy, cuando alguien toma una Biblia y no logra ver a Cristo para salvación, sino que les locura el Evangelio, lo mismo, ¿ya? Entonces, para poder ver a Cristo en toda la Biblia es por fe, fe que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Dicho eso, entonces comenzamos con nuestro estudio del Pentateuco, Cristo en el Pentateuco. El Pentateuco como tal, la ley de Moisés, la ley de Jehová o la Torá para los judíos, era la primera de las tres secciones que componía el Antiguo Testamento, como lo leíamos recién. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés constituye el Pentateuco, los profetas son los profetas mayores y los menores que conocemos nosotros, y los salmos se refiere a los libros poéticos sapienciales o también llamados los escritos, donde incluye también a Esdras, a Nehemías, también incluye a Ruth, etcétera. En el fondo, todos los que no son el Pentateuco y los profetas. ¿Ya? El Pentateuco, entonces, es la primera sección de la Torah. Es simultáneamente una serie de 5 libros, pero que pertenecen a una única historia con una narrativa fluida, ¿ya? Es una única historia. De hecho, la división que conocemos nosotros en 5 libros, por la cual lo llamamos Pentateuco, fue una división que se le hizo, pero que también había otro tipo de divisiones. También se dividía en escritos sacerdotales, escritos proféticos y una tercera que no recuerdo ahora. Pero en el fondo habían varios tipos de divisiones sobre el Pentateuco. La que conocemos nosotros fue la que finalmente acuñó el pueblo judío, que era el Pentateuco, o sea, dividirlo en 5 libros, como los conocemos a día de hoy. En primer lugar, encontramos en el Pentateuco el libro de Génesis, nos revela la creación del establecimiento del linaje real que finalmente llevaría al nacimiento de Cristo. ¿Ya? Primer libro. En segundo lugar, el Éxodo resalta el amor de Dios por su pueblo mediante su rescate de la esclavitud de Egipto, convirtiéndose así Dios en su Salvador y su Rey. Levítico se concentra más en la manera en que Israel debía vivir como una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El cuarto libro, Números, narra la preparación de Israel para moverse del desierto del Sinaí a Canaán, revelando finalmente que sujetos a pruebas, sujetos a problemas, los israelitas eran infieles y se rebelaban contra Dios. Y en último lugar, el libro de Deuteronomio narra la exposición de Moisés, narra los discursos, el consejo, la predicación de Moisés sobre las obligaciones recibidas en el monte Sinaí, sobre los 10 mandamientos, al mismo tiempo que el pueblo se preparaba para cruzar el río Jordán y finalmente entrar en la tierra de Canaán. Estos son los 5 libros que componen entonces el Pentateuco. Por distribución de tiempo, hoy día solamente analizaremos los dos primeros, Génesis y Éxodo. En la segunda parte de nuestro estudio sobre Cristo en el Pentateuco, analizaremos Levíticos, Números y Deuteronomio.
Sobre la autoría del Pentateuco, debemos considerar a todos estos 5 libros como una única historia lineal, considerada como la ley de Moisés. Entonces, efectivamente, su autor es Moisés. ¿Dónde encontramos esta concepción de que es una única historia lineal que incluye estos 5 libros? Por ejemplo, en Nehemías. En Nehemías 13:1 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Ya? Esto está en el Pentateuco, pero se le llama de forma genérica el libro de Moisés. El segundo libro de Crónicas dice, más no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. También está esto dentro del Pentateuco y también se le llama la ley de Moisés. Tenemos otros escritos también en Edras, otros en Nehemías, varios en primero y segundo de Crónicas, que se refieren a la ley de Moisés, el libro de Moisés, la ley de Jehová, etc. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con lo mismo. Marcos 12:26, y de que los muertos hayan de resucitar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Entonces el Pentateuco se le llama de forma genérica la ley de Moisés, el libro de Moisés, la ley de Jehová, ¿ya? Con esto nos estamos refiriendo al Pentateuco, o sea, a los 5 libros. Por ende, el escritor fue Moisés, ¿ya? Comencemos entonces, en primer lugar, con el libro de Génesis. El libro de Génesis, en nuestro estudio sobre Cristo a través de toda la Biblia. El primer libro de Moisés, llamado Génesis. El versículo que utilizamos para poder ver a Cristo y a dónde vamos a sacar nuestro estudio es Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. El título de este libro era Bereshit. Los judíos tenían la costumbre de llamar a los libros por la primera palabra que se encontrase en él, ¿ya? Y efectivamente Génesis era Bereshit, en el principio. En cambio, en el título actual por el que lo conocemos, fue dado por las traducciones posteriores griegas, donde Génesis significa origen. El libro, como tal, no se le atribuye a ningún escritor específico, pero debido a su unidad dentro del Pentateuco, lo que conversamos anteriormente, era un único libro en estas 5 porciones, se le atribuye entonces a Moisés. Moisés pudo escribir este libro, grandes porciones de él, obviamente totalmente por inspiración del Espíritu Santo, pero a través de la tradición oral y escrita. Nada de lo que encontramos en el libro de Génesis considera a Moisés vivo, entonces él no tenía cómo saberlo. Por inspiración del Espíritu Santo, a través de la tradición oral y escrita, es que Moisés pudo saber estas cosas, cuanto más de la creación del universo, los primeros capítulos. Pese a que fue por tradición oral y escrita, mediante la inspiración del Espíritu Santo, se le atribuye a Moisés el estilo y las bases de estos 5 libros del Pentateuco. Por eso se le llama la ley de Moisés, el libro de Moisés. Pero muy probablemente editores posteriores, siempre inspirados por el Espíritu Santo, complementaron el libro hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. Obviamente pasajes como la muerte de Moisés, lo que pasó después de la muerte de Moisés, era imposible que lo escribiera él. Así que obviamente de forma directa sabemos que ahí hay editores posteriores. Pero también encontramos los últimos capítulos de Génesis, que fue una genealogía de reyes, genealogía real, que fue agregada en los tiempos ya de Saúl, entre otras porciones. Pero la base, el sustento y el estilo de Pentateuco y también del Génesis se le atribuye a Moisés. Un breve vistazo al libro nos arroja que tenemos una narración histórica, ¿ya? Una narración histórica que comienza con la creación del universo y culmina finalmente en el libro de los Reyes, con la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Entonces Génesis está enmarcado en esto. Encontramos desde Génesis hasta Reyes una historia. Luego de Reyes ya cambian los estilos, cambian las aproximaciones, etcétera, etcétera. Pero el libro se enmarca dentro de esta historia lineal. Como bosquejo general nos encontramos con, en primer lugar, la creación de los cielos y de la tierra, Adán y Eva, cómo el pecado fue avanzando hasta el diluvio, Noé, los hijos de Noé, narraciones sobre Sem, a raíz de esta genealogía, Abraham, y luego incluido él, los patriarcas, Isaac,
Jacob, y Génesis finaliza con uno de los hijos de Jacob, José. ¿Ya? Este es un bosquejo general de la Biblia, del Génesis. Analicemos entonces un poquito la teología en Génesis, que no nos asuste esta palabra, al final la ocupamos en estudios, la ocupamos en predicaciones, y suena como una palabra muy lejana, como que en realidad estos son estudios académicos densos, y no, teología no es otra cosa que el estudio de Dios, ¿ya? Entonces cuando usted me dice, yo le digo, ¿usted qué cree? ¿En qué cree? No, yo creo en Dios, usted está haciendo teología, ¿ya? ¿Y Dios qué es para usted? ¿O Dios qué es? Dios creó todas las cosas, teología. ¿Usted siente que Dios le cuida? Sí, Dios siempre me cuida. Más teología. ¿Dios lo escucha cuando usted ora? Sí, yo creo que Dios me escucha. Teología, ¿me entiendes? Teología es un nombre simplemente para lo que es Dios, el estudio de Dios. Entonces, ¿qué nos revela Génesis sobre Dios? ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios en Génesis? En los primeros capítulos de Génesis encontramos dos aspectos complementarios de Dios. Por un lado, en el primer capítulo vemos a Dios como un ser trascendente, como un ser infinito, un ser eterno, que no se sujeta ni al tiempo ni al espacio, que trasciende, por de ahí que sea un ser trascendente, que trasciende, que está más allá de los límites de nuestra realidad, existe aparte y fuera del universo que lo crea. ¿Ya? Es incomprensible, un ser que trasciende nuestra comprensión. Pero por otro lado, los capítulos 2 y 3 nos encontramos con un ser inmanente, Dios participando en su creación, Dios vinculado en su creación. Vemos a un Dios que camina en el Edén, un Dios que conversa con el hombre, un Dios que condena al hombre, que condena a la serpiente, que actúa y que interactúa sobre la historia. Nos encontramos entonces con estos dos aspectos complementarios. Lo que encontramos en Génesis entonces es un ser, un Dios que trasciende la creación, pero que simultáneamente es inmanente, está dentro y participa con su creación. Analicemos ahora entonces, a lo que venimos, Cristo en el Génesis. Lo vamos a definir con esta palabra y también aquí presentamos un precedente de cómo vamos a analizar libro por libro en la Biblia a Cristo. Vamos a ir dejando ciertas frases, ya ciertas frases que adjetivizan a Jesús y después vamos a hacer un sumario, un resumen. En este caso, Génesis, vemos a Jesús, a Cristo, como nuestro glorioso creador, ¿ya? Jesús, nuestro glorioso creador. Eso es el Génesis. En primer lugar, para ver a Cristo en el Génesis, lo hemos presentado como el creador de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Por un orden, por establecer un orden, que la Trinidad obviamente funciona con un orden, se le adjudica a Dios Padre la autoría de la creación, la mente pensante, la mente pensante. De ahí que muchas sectas, entre ellos los masones, le llaman el gran arquitecto, el que fabrica, el que planea la creación es Dios Padre. A él se le atribuye, por eso se le llama a él Dios creador, a eso se le llama creador, al Padre. Se le adjudica esta característica. Pero a Cristo se le adjudica la obra de la creación. De ahí que Juan representara a Cristo como el verbo, como la palabra en acción. O sea, Dios Padre planea, pero ¿a través de quién efectúa la creación? A través de Cristo. Colosenses 1 encontramos Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Cristo es el creador de todas las cosas. Juan 1.3, lo que les decía yo recién, que Juan presentaba al verbo, a la palabra en acción de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces lo primero que nos arroja Génesis es que vemos a Cristo como creador de todas las cosas. Avanzando ya, pero siempre todavía en los primeros capítulos de Génesis, la gloria de Dios manifestada en la creación. Podemos ver desde muchas perspectivas la gloria de Dios en la creación, desde lo más micro hasta lo más macro. Lo glorioso del funcionamiento de cada ser que Dios creó con una perfección absoluta, aun cuando posterior de la caída se corrompió la creación, pero el cuidado atómico, fisiológico de cada molécula, las plantas, los animales, el agua, el fuego, los rayos, las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una forma macro,
cómo el universo se forma, cómo los gases interactúan, explosiones, supernovas, nace una galaxia, se multiplican las estrellas. Dios creador de todo. La gloria manifestada en su máximo esplendor, entre comillas. De ahí que David sale una noche de palacio, está en el campo, mira al cielo y queda con la boca abierta, porque en esa época no habían edificios cuya luz evitara ver las estrellas en su esplendor. Queda con la boca abierta y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. De ahí que Pablo dijese que Dios se manifiesta y se da a conocer a través de la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea, nadie puede acusar no creer que existe Dios, porque Dios se demuestra en su creación. La creación en sí muestra la gloria de Dios. ¿Por qué les decía antes, entre comillas, que la gloria de Dios se manifestaba en su máxima expresión en la creación? Porque realmente la máxima expresión de la gloria de Dios es Cristo. Hebreos capítulo 1 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, lo que conversamos delante de Cristo como creador, y sustentando por lo cual, perdón, asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Ojo con eso. Dios se revela a través de su creación. Dios se revela a través del universo, de las estrellas, de los astros, del funcionamiento atómico de las moléculas, etc. Pero Cristo no es su creación. Cristo es la misma imagen de su sustancia. La gloria de Dios se manifestó plenamente en la encarnación de Cristo. Yeah. Entonces, cuando vemos la creación, una creación gloriosa, cuando vemos una creación que delata la gloria de Dios, es simplemente una sombra de la gloria real de Dios que finalmente encontramos en la encarnación de Cristo. ¿Ya? En cuanto a la caída tal del hombre, encontramos la comparación que veíamos las semanas anteriores en la epístola a los Romanos, sobre cómo el primer Adán, el conocido como Adán genéticamente, cayó representando a toda la raza humana, ¿ya? Como cabeza federativa nos representó y cuando cayó él caímos todos. Pero luego vino Cristo y Cristo como el segundo Adán, entre comillas, redimió su pueblo. En 1 Corintios 15 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante, ¿ya? Contrastando el primer con el segundo Adán. Y Romanos 5, lo que les decía yo, que lo estudiamos ampliamente, mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Vemos nuevamente una figura de Cristo que habría de venir. Cuando vemos Génesis, los primeros capítulos, y vemos a Adán, vemos el representante de la raza humana que producto de él cayó la raza humana. Pero él no está sino anunciando por contraste quién vendría y se haría cargo de la restitución de la raza humana como el segundo Adán. También encontramos, y en la máxima representación de Cristo en el Génesis, el llamado protoevangelio, o el primer evangelio, el ancestro del evangelio, por así decirlo, que es Génesis 3:15. Dios mismo proclamó que la descendencia de la mujer destruiría a Satanás. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto apunta directamente a Cristo. Directamente a Cristo. Gálatas 4:4 dice Pablo, más venido el cumplimiento del tiempo, el momento en que se tenía que cumplir este anuncio que se hizo por primera vez en Génesis 3:15, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. La simiente de la mujer, ¿ya? Cristo. Vemos nuevamente a Cristo en Génesis 3:15. En cuanto a la caída, mencionaba recién la caída de Adán. Cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva cayó, entró en la raza humana el pecado y con él la muerte. Lo analizamos ampliamente en la epístola de los Romanos.
pero Cristo nos libera de esta esclavitud. Desde la caída del hombre en adelante el hombre ha sido esclavo del pecado, pero Cristo nos libera. De cierto os digo, en Juan 8, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la caída del pecado inexorable que vimos en Génesis 3, Cristo la vino a redimir, ¿ya? Cristo vino a darnos la libertad. Esta caída apunta a Cristo de manera simbólica. El hombre cayó en pecado, condenado, y el único capaz de revertir esa condenación es Cristo. Cristo entonces, como vino el pecado a la raza humana, también vino la muerte, que nadie podía huir. Pero Cristo sí lo hizo, Cristo venció la muerte. Pablo por eso escribe, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Más a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro, Jesucristo. Porque Cristo venció la muerte, ¿ya? El único que ha vencido la muerte, que resucitó entre los muertos. Y producto de Él es que podemos tener vida. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo entonces venció el pecado, venció la muerte, que la humanidad estaba desde Génesis 3 bajo la esclavitud de él. También encontramos a Cristo a través de las genealogías que se hallan en Génesis. Las genealogías que comienzan en el capítulo 5 y que avanzan después en el capítulo 11, se completarían finalmente en el nacimiento de Jesucristo. De ahí que Mateo y Lucas lleven la genealogía de Cristo para conocer su origen, sus ancestros, pero Mateo lo lleva hasta Abraham. En cambio, Lucas lo lleva inclusive hasta Adán, hasta la creación misma. En los versículos, por ejemplo, dice el 23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí. Pero si avanzamos en esa genealogía, llegamos al versículo 38, encontramos que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Entonces las genealogías que encontramos al 5 al 11 son genealogías que apuntan a Cristo y se cumplen finalmente en Cristo. Cuando hablábamos delante sobre que el hombre desde Génesis 3 ha estado bajo la esclavitud del pecado, con esta condena que viene asociada, también condenó a tal punto a la humanidad completa y Dios ya harto aplicó el justo castigo sobre la humanidad. Pero manifestó su gracia con Noé en el arca. Recordemos que todos merecían morir, Noé incluido. Muchas veces hay discordancia, como que Noé merecía algo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Noé tampoco, ¿ya? Pero Dios le manifestó su gracia. Porque Noé halló gracia a los ojos de Jehová de forma pasiva. En el fondo, Noé encontró gracia de Dios, así como nosotros, por nada que hayamos hecho, el Señor pone su gracia a nosotros, de la misma forma Noé. ¿Ya? Entonces halló gracia a los ojos de Jehová. Y Jehová le amó. ¿Ya? Puso su gracia sobre él. ¿A través de qué? A través del arca. El que no estaba en el arca murió. Entonces nosotros somos deposita en nosotros el Señor su gracia. ¿Y en qué debemos poner la fe que Él nos da? En Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, venido el castigo justo sobre la tierra, el que no estaba en el arca murió, venido el juicio de Dios sobre las naciones, sobre todo ser humano, el que no fue hallado en Cristo, tiene la ira de Dios sobre él. ¿Ya? Entonces, directamente vemos la gracia de Dios inmerecida a Noé y su familia a través del arca, la vemos a todos sus hijos a través de Cristo. Noé, ¿por qué fue salvo? ¿Por qué lo salvó el arca? Por fe, ¿ya? Por fe. De la misma forma nosotros, por fe en Cristo, no por nada que hayamos hecho, no por nada que haya hecho Noé. También, considerando a Noé, hay una cosa que la verdad yo hasta estudiarlo ahora no la recordaba, que fue la profecía que hizo Noé para con sus hijos. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿ya? Y él predijo que los descendientes de Jafet encontrarían salvación a través de los descendientes de Sem, ¿ya? Los jafetitas encontrarían la salvación a través de los semitas.
Una profecía que se cumplió en Cristo, porque a través de Cristo, a través de la descendencia de Sem, vino la salvación al mundo. ¿Quiénes eran los semitas entonces? Los judíos. Y los jafetitas, la verdad es que son la mayoría de las razas europeas y asiáticas, inclusive algunos de Medio Oriente. En el fondo, todos los que son de Europa y Asia, que no son judíos, son descendientes de Jafet. Entonces, esta profecía que dijo Noé apunta directamente a Cristo. Génesis 9:27, engrandezca Dios a Jafet, o sea, salve Dios, le dé salvación a Jafet y habite en las tiendas de Sem. ¿Ya? Simbólicamente de que la salvación habitaba en las tiendas de Sem y Dios engrandecería a Jafet a través de esta habitación en Sem. Entonces, Jafet encontraría salvación. Lo encontramos también lo mismo en Romanos, que finalmente toda la gente serían salvas por los judíos, etcétera, etcétera, porque la salvación vino por los judíos, es lo mismo. Esta es la profecía que hizo Noé y que se cumplió en Cristo. Vemos a Cristo directamente en esta profecía. También la encontramos a través de la historia de Abraham, perdón. La descendencia que el Señor le prometió a Abraham. De aquí que fuese el padre de la nación judía. La descendencia que vendría de Abraham es Israel. El Señor le prometió y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en Gálatas 3:16, Pablo dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ojo, no dice a las simientes, como muchas personas, sino como de uno, a tu simiente, le dijo Abraham. Lo leíamos recién en Génesis 22. ¿Y quién es esta simiente, esta tu simiente? Cristo. Cristo. Entonces esa promesa de Abraham apunta directamente a Cristo. Cuanto más todo el pueblo de Dios, todos los salvados por fe en Cristo, estamos unidos y nos consideran descendientes de Abraham. De ahí que el corito, nuestro padre Abraham, son muchos, uno de ellos soy, sea tan verídico. Gálatas 3, en el mismo capítulo, dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos. Entonces, en esta promesa de Abraham vemos directamente la simiente que es Cristo y a través de Cristo es que somos todos descendientes de Abraham. ¿Ya? Recíprocamente vemos a Cristo desde el Nuevo Testamento al Antiguo y del Antiguo al Nuevo Testamento. También encontramos a Cristo a través de la figura del sacerdote Melquisedec. Aún en Génesis no encontramos la institución de los sacerdotes ni los sumos sacerdotes. Pero ya existía Melquisedec, al cual Abraham le rindió los diezmos. Y en Hebreos nos narra la comparación de Cristo como de el linaje sacerdotal de Melquisedec. Génesis 14 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Y en Hebreos 7, varios versículos, de hecho todo el capítulo nos narra esto, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, no era levita, ¿ya? No era sacerdote. Por eso parte este capítulo diciendo notorio es, o sea, tenemos claro de que él no debía ser sacerdote porque no viene de la tribu de Leví, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. O sea, otro sacerdote como Melquisedec, quien no tenía por qué ser sacerdote, porque no era levita. Otro como Melquisedec se levantó, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. O sea, sino por un cargo directo dado por Dios, que no viene por el linaje levita, sino que viene por un sacerdocio entregado por Dios. Pues se da testimonio de él, Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la figura de Melquisedec nos apunta también a Cristo. También en la historia de Abraham, en cuanto a su hijo Isaac, Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ya conocemos esa historia. Pero lo importante de esto es que la narración de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son narraciones, la historia de ellos es parte de la fundación de Israel. Es sumamente importante cada hecho de esta historia porque son finalmente sus fundadores. Por eso es que esta narración del sacrificio
potencial que iba a ser Abraham con Isaac, preparaba al pueblo de Israel en una nación todavía que estaba partiendo, incipiente, para que esperaran el sacrificio perfecto de Dios. Por eso Pablo le escribe a los romanos, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces el sacrificio que iba a hacer Abraham por Isaac preparaba a su pueblo para la venida del sacrificio definitivo por parte de un padre, que sería Dios y el sacrificio de Cristo. Siguiente de los patriarcas, Jacob. En Jacob, en el capítulo 28, tiene un sueño. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob tuvo este sueño, ya se quedó dormido, una escalera que subía y había ángeles que subían y bajaban. ¿Qué significa este sueño? Juan 1:51. De cierto os digo, de aquí adelante, con el Verbo encarnado, con Cristo manifestado en la tierra, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces este sueño de Jacob tuvo su cumplimiento plenamente en Cristo. Porque Él fue la escalera finalmente que unió, que hizo que las cosas celestiales bajaran y las cosas celestiales subieran. Es lo que unió, lo que permite esta paz con Dios, el que reúne la rebelión del hombre contra la justicia de Dios. Es este puente, es el único mediador. También en su bautizo encontramos esto mismo, cómo este sueño de Jacob finalmente se hace real en la figura de Cristo. Y finalmente, terminando el libro de Génesis, José. José fue entregado por sus hermanos, al igual que Cristo, porque él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿ya? Sus mismos hermanos lo traicionaron, pero por misericordia tuvo piedad de sus hermanos y les proveyó alimentos y les preparó morada en Egipto, ¿ya? José ayudó a sus hermanos cuando tuvieron hambre y también los permitió vivir ahí en Egipto. De la misma forma, Cristo nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. José como una figura de Cristo, ¿ya? Recordemos, Génesis como narración fundacional de Israel, cada detalle es sumamente importante. Entonces la figura de José preparaba al pueblo de Israel para reconocer al Mesías. Y en segundo lugar, el libro que vamos a analizar el día de hoy, el libro de Éxodo, ¿ya? Éxodo. El segundo libro de Moisés, llamado Éxodo, del griego salida. El versículo que utilizamos acá es Éxodo 14:13. No temáis, estáos quedos y ved la salud, la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Este libro lo que hace es continuar la historia de cómo Dios cumpliría la promesa que le hizo a Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham de bendecirlo y convertirlo en una gran nación. Y Dios se mantiene fiel a sus promesas siempre. ¿Ya? Comienza entonces Éxodo refiriéndose al descenso, o sea, la venida del desierto de Jacob a vivir en Egipto, y termina este libro con Israel a los pies del monte Sinai. Si analizamos entonces un bosquejo del libro, nos encontramos con que Dios libera a su pueblo, Dios guía a su pueblo y los prueba en el desierto, Dios y el pueblo de Israel establecen un pacto, Dios revela el tabernáculo y cómo ministrar en él, el pueblo de Israel se revela, Dios trae juicio y posteriormente restaura a Israel, y los artesanos de Israel preparan y finalmente levantan el tabernáculo. Este es un bosquejo general de Éxodo. ¿Cómo se manifiesta Dios en Éxodo? Esta gran palabra que muchas veces nos atemoriza, ¿qué teología encontramos en Éxodo? Lo que hace aquí Dios es revelarse la liberación de su pueblo en la esclavitud de Egipto. Su poder, su característica se demuestra a través de esta liberación. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se manifiesta a través de todo este libro? En poderosos discursos y acontecimientos sobrenaturales. Nuevamente vemos a Dios como un ser trascendente e inmanente, porque se manifiesta a través de poderosos discursos y acontecimientos sobrenaturales, pero deja de percibirse como un Dios, una deidad distante, y pasa a convertirse en un Dios que habita en medio de su pueblo. ¿Ya? De ahí que concluya el Éxodo, el libro de Éxodo con el tabernáculo. Pasa de ser un Dios del recuerdo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a habitar en medio de su pueblo. Esta es la manifestación teológica que encontramos en Éxodo.
que contrasta plenamente con la experiencia de Faraón, donde dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. ¿Ya? Dios se manifiesta a su pueblo, ya no es distante, sino que habita en medio de su pueblo. ¿Ya? Ya no se siente distante, nunca ha sido distante, ya no se siente distante, sino que pasa a habitar. Pero Faraón, pero los incrédulos siguen sin verlo. Así es la manifestación de Dios en este libro. Su naturaleza entonces se muestra como un ser misericordioso, a la vez que un Dios castigador. Dice en Éxodo, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Dios en este libro se manifiesta como un Dios plenamente misericordioso, pero también un Dios justo y castigador. ¿Cómo vemos a Cristo en Éxodo? ¿Ya? La frase que nos resume cómo vemos a Cristo en Éxodo es Jesús, nuestro milagroso libertador. Jesús, nuestro milagroso libertador. En primer lugar, trompetas suenan en este momento, pondría efectos ahora en el video. Cristo es Dios mismo. Éxodo 3:14. Se le presenta a Dios a Moisés a través de la zarza. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Nótese el uso de mayúsculas en el nombre de Dios. Yo soy. Así se presenta Dios a Moisés. ¿Qué dice Cristo en el Nuevo Testamento? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo me imagino siendo hebreo en esa época y escuchar a Cristo, yo me quedaría pero estupefacto, me caería al suelo, porque por cientos de años el pueblo de Israel tuvo mucho temor, mucha reverencia, miedo, un misticismo alrededor del nombre de Dios. Yo soy. Y se presenta Jesús y dice, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento había una sombra de lo que había de venir? Había un misterio, ya, yo soy. Y se aplica directamente a él el nombre. Sí, yo soy. Y se presenta como Dios. Cristo se presenta como el eterno presente. Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo soy el eterno presente. Yo soy todo. Toda la gloria, yo soy. Yo soy la perfección. Yo soy la santidad. De ahí que este nombre transmita tanto, porque es completo, es muy lleno, es todo. ¿Ya? Cristo se manifiesta directamente aquí. Entonces, cuando habla Moisés, la zarza a Dios a Moisés, está Cristo ahí también. ¿Ya? Está Cristo presente. Dios es Cristo. El verbo, perdón, es Dios, ¿ya? Obviamente, vemos a Cristo a través de la muerte sacrificial, del sacrificio de Cristo, pero a través de los días de Pascua. Es clave entender esto en todo el Pentateuco, pero especialmente en esta parte en Éxodo, en la salida de Israel de Egipto. Entender a Cristo en la Pascua, ¿ya? Porque de esta forma el libro de Éxodo ayuda a preparar a su pueblo para la venida de Jesucristo. En Éxodo 14:26 el Señor establece la Pascua y dice, en una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. En Juan 19 dice, y vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Porque estas cosas fueran hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Cuando Cristo murió, no le quebraron los huesos para que se cumpliese esto. El Cordero Pascual, perfecto, es Cristo mismo. El Cordero de la Pascua nos apunta directamente a Cristo. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice, judíos todos, escuchen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un Cordero Pascual, no es uno más. Este es el Cordero de Dios. Porque nuestra Pascua, agrega Pablo, es Cristo. Fue crucificada esta Pascua por nosotros. ¿Ya? Entonces, ver a Cristo en la Pascua es esencial para entender cómo el Éxodo nos lleva a Cristo. ¿Ya? Cristo entonces es el Cordero de Dios. También, obviamente, esta misma Cordero, pero la sangre, cómo fue utilizada en la plaga.
en la 10ª plaga. Y la sangre de este cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Al igual que el arca, esta sangre servía por señal para que no muriera nadie. ¿Qué nos dice Pablo? Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Ya? Entonces, la sangre del cordero que evitó la muerte de los primogénitos judíos es la sangre perfecta de Cristo. ¿Ya? Esto nos apunta a Cristo. Obviamente, la figura máxima del Éxodo es la liberación de Dios de la esclavitud, pero esto apunta, era una miniatura, era una sinopsis, era una sombra, como muchas veces lo voy a seguir repitiendo porque creo que es una imagen genial, era una sombra esta liberación, porque la real cumplimiento, la plenitud de la liberación es la liberación de la esclavitud del pecado. Lo conversamos hace poco con la hermana Paula en la escuela dominical sobre lo mismo. Cristo nos libera de esta esclavitud, ¿ya? Ya lo leíamos delante, el versículo, todo el que hace pecado es siervo de pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya entonces la liberación de Israel desde Egipto simplemente fue una sinopsis de la liberación definitiva, Cristo y la esclavitud del pecado. También Cristo se manifiesta a través del maná. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y decíale los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto, alegando el pueblo de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura. Éramos esclavos, nos azotaban, moríamos, pero comíamos pan por lo menos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. El pueblo moría de hambre y Dios le proveyó del pan que lo iba a mantener con vida. Pero Cristo en el Nuevo Testamento dice, eso es simplemente un símbolo, es una sombra, es una miniatura. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No es necesario que recoja todos los días, porque el Señor no lo dejaba ni siquiera guardar maná para el día siguiente. Todos los días les daba maná. El Señor dice, no, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Y el que no, cree en mí no tendrá sed jamás. También sobre la figura de los carneros, esta sangre que era rociada se reemplaza por la sangre de Cristo, que es la definitiva. Entonces Moisés tomó la sangre, dice Éxodo 24, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero Cristo en el Nuevo Testamento nuevamente dice, esta sangre de la antigua alianza que era con Moisés era simplemente un símbolo. La sangre real a la que apuntaba esa es mi sangre. Dice, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ojo con el muchos, ¿ya? Por su pueblo, no por todos, por su pueblo. Y Pedro sobre esto agrega, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, ¿y qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. La imagen esta de ser rociados es una utilización de este verbo tomado del Antiguo Testamento para que quedase claro a todos. Esa sangre de los corderos era simplemente un símbolo que apuntaba a la sangre de Cristo. Otro simbolismo que apunta directamente a Cristo, que es notable, yo no tenía idea, como muchas otras cosas, al final el que más aprende con estos estudios soy yo. Cristo cuando se transfigura, se le aparecería a Moisés, ¿y de qué hablaban? Hablaban de su salida, la que se iba a cumplir en Jerusalén. La gracia sí que esta palabra hablaban de su salida. ¿De qué hablaban? De su éxodo. La palabra aquí, obviamente del griego, el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, hablaban de su éxodo, ya, de su salida. De esto estaba hablando Moisés, Elías y Cristo en la transfiguración. De ahí que apareciera Pedro con los apóstoles y que hacen con la boca abierta y dicen, Señor, déjanos construir cabañas y quedarnos para siempre acá. Ellos están hablando de su éxodo. Entonces la figura del éxodo de salir de la esclavitud de Egipto y vagar por el desierto para ir finalmente a la tierra prometida, también se figura en Cristo, ya era un simbolismo de Cristo que iba a salir de esta tierra y iba a volver con el Padre a su gloria, ya el éxodo de Cristo. También encontramos obviamente a Cristo los 10 mandamientos. Como lo veíamos en Romanos, lo vuelvo a repetir, ya deben estar aburridos de que yo les hable siempre de Romanos, pero bueno, inevitable.
La ley del Señor, la manifestación de su santidad, fueron los 10 mandamientos, la ley moral. El domingo vamos a ver con la hermana Paula la aplicación de la ley moral versus la ley ceremonial, la ley judicial, que los que tuvieron la oportunidad de ver la serie de estudio de Romanos ya lo saben. La ley moral era la representación de la santidad de Dios, el estándar de santidad. Sed santos, o sea, cumplan esto porque yo soy santo. ¿Ya? El estándar de santidad. ¿El hombre era capaz de cumplirlo? No. Entonces, ¿cuál era la gracia? La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley entonces apuntaba a Cristo porque decía, ustedes nunca van a ser capaces de cumplir plenamente esto. Entonces necesitan tener fe en un Salvador, necesitan a alguien que lo haga por ustedes. La ley nos lleva a Cristo. De ahí que el pueblo de Israel fuese preparado para tener fe en el Mesías por medio de la ley. De ahí que nosotros cuando predicamos debemos predicar desde la ley para que el hombre sepa de qué arrepentirse. Usted debe arrepentirse porque necesita un Salvador. ¿Salvador de qué? De sus pecados. ¿Y pecados por qué? Por la ley. Por eso dice la palabra del Señor que la ley nos lleva a Cristo. ¿Ya? Los 10 mandamientos en el Sinaí nos llevan a Cristo, llevan al pueblo de Israel a Cristo. También encontramos a Cristo en las palabras de Dios en Éxodo 19, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras encuentran su significado definitivo y máximo debido a la intercesión de Cristo. Por eso Pedro pudo escribir, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué digo que estas palabras en Éxodo 19 apuntan a Cristo? Porque aquí Pedro dice, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, alejados de la República de Israel, sin conocimiento de nada, ahora sois pueblos de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Entonces, debido a Cristo, debido a esta intercesión, es que la iglesia es el pueblo adquirido de Dios. ¿Ya? Estas palabras que tenían aparentemente exclusividad para con Israel, en Cristo tienen alcance total. Por eso que existe solo un pueblo, la iglesia de Dios. Como sinopsis a los siguientes libros del Pentateuco encontramos la imagen del tabernáculo. En sí el tabernáculo, esta carpa donde adoraban los israelitas a Dios en el desierto, estaba llenísimo de simbolismos que nos apuntan a Cristo. Pero para no estar hablando, porque ya llevo harto rato, no estar hablando 10 horas de esto, voy a decirle algunos nomás. La mesa de los panes, el altar de las ofrendas, el incienso, el candelabro, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno era un simbolismo que apunta directamente a Cristo. Pero la idea finalmente del tabernáculo era de acercar a Israel a Dios, sobre todo el lugar santísimo. Hebreos 9, esta carta escrita a los judíos, súper importante para analizar a Cristo en el Pentateuco, es leer y estudiar la epístola de los Hebreos, porque los judíos muchos no tenían fe en el Mesías. Esperaban un Mesías, pero no lograron ver a Cristo. ¿Ya? Decían, bueno, yo te conozco, Cristo, sí, buena persona, pero tú no eres el Mesías que estoy esperando. Entonces la carta a los Hebreos lo que intentaba era subsanar esto. Hebreos 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entonces el tabernáculo era un lugar donde habitaba Dios en medio de su pueblo. Le permitía al pueblo de Israel acercarse mediante muchos rituales a Dios. Pero el tabernáculo definitivo, el tabernáculo perfecto, más amplio, es Cristo, ¿ya? Entonces el tabernáculo nos lleva directamente a Cristo. De ahí que cuando Cristo murió y dijese, consumado es, el velo del templo se partió en dos. Porque ahora tenemos mediante Cristo acceso directo a Dios, porque ya no está su ira sobre nosotros, ya no está el sumo sacerdote que solamente podía entrar una vez y si entraba no cumpliendo con el ritualismo moría fulminado por la ira de Dios. Ya no. Por eso ahora el Señor nos invita a acercarnos confiadamente al trono de gracia. Por así decirlo, entren con confianza al lugar santísimo, pónganse en sus rodillas y órele a Dios, porque mediante Cristo puede hacerlo. ¿Ya? El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, son una figura de Cristo. ¿Ya? Cristo es el tabernáculo perfecto y que mediante Él podemos hallar gracia delante del Señor. También sinopsis de los siguientes libros, especialmente Levíticos, los sacerdotes son una figura de Cristo. Ya lo veíamos en la introducción también. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran mediadores entre Dios y el pueblo, pero quedaron obsoletos.
porque el sacerdote definitivo es Dios, o sea, perdón, es Cristo, sacerdote del linaje de Melquisedec. Porque él no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. O sea, él es el sacerdote definitivo. El oficio de los sacerdotes era una miniatura, lo vamos a ver más adelante en la figura de Aarón, era una miniatura del sacerdote definitivo, porque él fue el mismo sacerdote y sacrificio, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro estudio del día de hoy. Eh, Cristo en toda la Biblia, Cristo en el Pentateuco y específicamente hoy Cristo en Génesis y Cristo en Éxodo. La próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a estar estudiando a Cristo en Levíticos, en Números y en Deuteronomio. Que el Señor les bendiga.